Continuemos entonces con la segunda parte de las reacciones de los alquenos, ¿no? En este caso vamos a tener adiciones oxidativas, la adición de halógenos a alquenos, ¿no? Como su nombre lo indica. Vamos a poder adicionar cloro, bromo o yodo, ¿sí? X puede ser cualquiera de los tres, ¿ya? En un primer paso tenemos aquí el alqueno que va a atacar a un átomo de halógeno y el otro átomo de halógeno se va a salir, ¿sí? Se va a salir con carga negativa porque va a ser un rompimiento eh, homolítico, porque este se va, perdón, heterolítico, ¿no? Se va a llevar los dos electrones, ¿no? Y bueno, aquí tenemos esta especie, ¿sí? Química, un cation, ¿no? Entonces en un paso 2, esta es la que va a reaccionar con el mismo, ¿no? En este caso el halógeno es el que va a atacar, ¿ya? Y estos dos electrones se van a subir y bueno, vamos a formar este nuevo compuesto, ¿no? Nótese aquí que es indistinto que sea una adición Markovnikov o anti-Markovnikov, porque los dos son iguales, ¿no? Los dos sustituyentes que estamos adicionando son iguales. El resumen de la reacción vendría a ser simplemente alqueno más halógeno, obviamente halógeno gaseoso, ¿verdad? Y eso nos va a dar el siguiente dihalogenuro, ¿no? Dihalogenuro. La adición va a ser anti, ¿verdad? O sea, uno va a atacar por el lado posterior, va a ser uno por arriba y el otro por abajo, por lo tanto es una adición anti, ¿sí? Bueno, esto se puede dar con disolventes inorgánicos, perdón, con disolventes inertes como el cloruro de metileno o el bromoformo, ¿no? Cualquiera de estos puede darse, o en todo caso, como aquí lo hemos hecho, sin disolvente, ¿sí? Sin disolvente se va a dar la reacción, ¿ok? Vamos entonces a la reacción número 8, que es la formación de halohidrinas. En este caso se sigue la orientación Markovnikov con respecto al OH, ¿de acuerdo? Va a tener una estereoquímica anti nuevamente y el H2O se adiciona antes que el halógeno, ¿de acuerdo? Es decir, es lo mismo que el anterior. Acuérdense que aquí el halógeno se adiciona, ¿no? En este caso el átomo de agua se adiciona, ¿no? Porque en el anterior caso, recuerdan que les he dicho que no es necesario disolvente. En este caso, como el disolvente es el agua, entonces es el que se va a adicionar antes que el halógeno, ¿ya? Entonces, bueno, vamos, ¿cómo sería el primer paso? Lo mismo, ¿no ve? Va a atacar, el otro se va a salir y vamos a obtener esta especie. Cuando tengamos en el segundo paso esa especie, va a ser atacada por la molécula de agua, ¿sí? De manera que ya saben, tiene que ser un ataque Markovnikov, ¿verdad? Porque al momento de salirse, ya saben que se va a formar una densidad de carga, entonces tiene que tener sustituyentes para que sea estable, ¿no? Entonces el H2, el agua, se va a adicionar al carbono más sustituido, ¿de acuerdo? Vamos a formar esta especie que al final ya saben que este es inestable. ¿Cómo se estabiliza? Cuando otra molécula de agua adquiere el hidrógeno y estos dos electrones pasan nuevamente al agua y ya tendríamos la halohidrina, ¿sí? Listo, el resumen de esta reacción es simplemente que el alqueno más un halógeno, esto tiene que ser con agua y nos va a dar la halohidrina, ¿sí? Y listo. Vamos entonces a la reacción número 9, que nos dice lo siguiente: epoxidación de alquenos. La epoxidación de alquenos es simplemente la reacción del alqueno con un peroxiácido. ¿Sí? Este peroxiácido es básicamente como un ácido carboxílico, nada más que tiene un oxígeno más, ¿no? Un oxígeno más adicionado. Y bueno, esto nos va a dar a la formación del peróxido, que lo tenemos acá, y a la formación del ácido carboxílico. Bueno, el peróxido, ese es el producto final de esta reacción, ¿sí? Simplemente es eso. Vamos a la reacción número 10, que vendría a ser la apertura de epóxidos catalizada por ácidos, ¿no? Su nombre lo dice todo. Vamos a tomar como base a los peróxidos y lo vamos a hacer reaccionar con agua ácida, ¿verdad? Con agua con hidrógenos. Entonces, esto va a ser una hidroxilación anti. Va a ser una adición Markovnikov, aunque da igual, ¿verdad? Porque los dos sustituyentes van a ser iguales. Van a ser dos OHs que le vamos a aumentar. Entonces, no interesa mucho el tipo de adición. Se da en solución acuosa ácida, ¿no? Como su nombre lo dice, va a ser una adición anti, como su nombre lo dice, ¿sí? El primer paso consiste en la formación del
del epóxido, ¿no? Aquí tenemos alqueno más peroxiácido nos va a dar el epóxido. El epóxido va a reaccionar con el ácido, ¿verdad? O sea, con un protón, digamos, o con un ion hidronio, que ya hemos dicho que son lo mismo. El epóxido va a abstraer el protón y estos dos electrones se entran y bueno, el agua no pasa nada, ¿no? Pero aquí ya se ha adicionado el hidrógeno al epóxido y tiene una carga positiva. Entonces esa especie química se va a ver atacada por el agua. El agua ya saben que va a atacar al carbono más sustituido. En este caso no interesa porque los dos sustituyentes van a ser iguales. Una vez que obtengamos esta especie química, ya sabemos que esta se tiene que estabilizar y eso se forma cuando el agua abstrae un protón y los dos electrones vuelven, ¿no? Y ya hemos formado entonces la hidroxilación, que es básicamente la formación del glicol. ¿Qué es un glicol? Una molécula con dos oxidrilos, ¿no? Con dos oxidrilos. Ya tenemos acá, ¿de acuerdo? El resumen de la reacción la podríamos escribir simplemente como el alqueno, ¿sí? Con peróxido y en solución ácida. ¿Sí? Ya saben, el alqueno con peróxido y en solución ácida, y eso nos va a dar el glicol. ¿Sí? Ya saben que va a ser una hidroxilación anti, ¿no? Porque uno está arriba y el otro está abajo. Después podríamos también escribir la siguiente reacción, que es la hidroxilación de alquenos en zinc. ¿De acuerdo? En este caso vamos a tener dos formas de hacer este tipo de adición. La primera es la hidroxilación con tetraóxido de osmio. Y bueno, es esto, ¿no? Básicamente. Aquí no estamos escribiendo el mecanismo porque es algo complejo, entonces directamente lo estamos haciendo. Fíjense que en este caso la adición, los dos OH están en un mismo sentido hacia abajo, ¿no ve? En el cambio, en la adición anti era intercalado, ¿ya? Recuerden que esto, si es de cadena abierta, no importa. ¿Por qué? Porque este enlace sigma es rotacional, ¿verdad? Entonces, como va girando, no interesa si es anti o sin. ¿Cuándo interesa? Cuando estamos hablando de ciclos, ¿no? Cuando tenemos ciclos, ahí sí ya no puede rotar. Entonces, ahí es cuando cobra relevancia este tipo de adiciones, ¿ok? Sin embargo, es importante mencionar que es sin o si es anti, ¿ok? Entonces, aquí tenemos el alqueno con tetraóxido de osmio y peróxido de hidrógeno, y vamos a formar otra vez el glicol, ¿sí? El glicol en adición sin. Y el tetraóxido de osmio que sale simplemente es un catalizador. ¿Sí? El inciso B es otra forma de formar lo mismo. En este caso va a ser con pergamanato de potasio. Ya sabemos que la adición es sin. Y es importante decir que el pergamanato de potasio en este caso debe tener las siguientes características. No es necesario que cumpla las tres, puede cumplir una sola. Tiene que ser básico, diluido y frío. ¿Sí? Una solución básica, diluida y fría. Ya puede cumplir cualquiera de estas características, ¿no? Entonces, como resumen, aquí está. El alqueno con pergamanato de potasio, ¿sí? En solución básica, ¿no? Obviamente de agua, ¿verdad? El alqueno con pergamanato de potasio en solución básica, ¿sí? Aquí está el disolvente, obviamente, que es agua, nos va a dar el glicol, ¿no? Es decir, lo mismo que el anterior. Sí, bueno, nos va a dar también el óxido de manganeso, que es un precipitado marrón, pero o sea, lo que al final me importa es esto, ¿no? Que se va a formar el glicol. Entonces son dos maneras de formar lo mismo, ¿verdad? Bueno, vamos entonces con las últimas dos reacciones que vamos a ver. La primera es la ruptura oxidativa de alquenos con pergamanato de potasio. ¿Sí? Ruptura oxidativa de alquenos con pergamanato de potasio. La solución, en este caso, la solución de pergamanato de potasio debe cumplir una de estas tres condiciones, una o las tres, ¿no? Caliente, ácida y concentrada. Se dan cuenta que es lo contrario de la anterior reacción que hemos visto. La anterior era fría, diluida y básica, ¿no? En este caso es lo contrario, ¿no? Puede cumplir cualquiera de estas condiciones para que se dé la siguiente reacción. Los aldehídos formados se oxidan a ácidos carboxílicos. Otra cosa importante es que no se forma formaldehído ni ácido fórmico, directamente se forma CO2. ¿De acuerdo? Directamente se forma CO2. R y R' son cualquier grupo alquilo. Y aquí estamos escribiendo más o menos el mecanismo, ¿no? De la reacción. Lo primero que va a ocurrir es de que el alqueno
ya sea con calor, solución ácida o concentración concentrada, nos va a formar el glicol, ¿sí? Es muy parecida a la anterior. Recordemos que en la anterior reacción teníamos la formación del glicol, ¿verdad? ¿Sí? En este caso, debido a las condiciones que tenemos, ese glicol va a ser momentáneo, ¿no? Debido a las condiciones que tenemos, este glicol va a durar poco, ¿sí? Va a durar poco. Y se van a formar, por una parte, por esta parte se va a formar la cetona, ¿verdad? Que tenemos acá. Y por esta otra parte se va a formar un aldehído, ¿verdad? Ya saben que una cetona tiene el grupo carboxilo interno, ¿verdad? Y cuando está a los costados viene a ser un aldehído, ¿sí? Resulta que en estas condiciones el aldehído se oxida a ácidos carboxílicos. Recuerden que una oxidación es la adición de oxígenos. Entonces, el aldehído se va a oxidar a ácidos carboxílicos. ¿De acuerdo? Es importante decir que estos corchetes me indican un estado de transición, es decir, un estado de corta duración, ¿ya? En resumen, podríamos escribir lo siguiente. El alqueno con pergamanato de potasio y calor, ¿sí? O puede ser medio básico o la otra condición, nos va a formar cetonas y ácidos carboxílicos. ¿De acuerdo? Eso sería el resumen de la reacción. Y bueno, finalmente ya vamos a terminar con la siguiente ruptura oxidativa, que sería ozonólisis, muy parecida a la anterior, ¿ya? Vamos a la parte de abajo primero. La ozonólisis es suave, ¿no? Es decir, ¿qué significa eso? Que los aldehídos formados no se van a oxidar a ácidos carboxílicos, sino que se van a quedar como aldehídos. No se forma formaldehído ni ácido fórmico, directamente se forma CO2, ¿no? Igualito que el anterior. Bueno, entonces, en este caso se siguen dos procedimientos, ¿no? Un primer procedimiento es la formación del ozónido. Es que al alqueno le vamos a adicionar el ozono y vamos a obtener el ozónido, ¿sí? En un segundo procedimiento vamos a ir a la reducción del ozónido. ¿Qué significa reducción? Adición de hidrógenos, o también lo podemos ver de otra manera como la pérdida de oxígenos, ¿de acuerdo? Entonces va a perder oxígenos esta especie. Cuando hagamos la reducción del ozónido con sulfuro de dimetilo, ¿sí? Se necesita sulfuro de dimetilo, o también lo pueden hacer con zinc en medio ácido, cualquiera de los dos. Puede ser con sulfuro de dimetilo o zinc en medio ácido. En este caso voy a utilizar esto. Entonces se va a formar la cetona, ¿sí? Ya sabemos que la cetona es estable, no pasa nada. Y también se va a formar el aldehído, ¿sí? En este caso el aldehído va a estar estabilizado, es decir, no se va a oxidar a ácido carboxílico. Y bueno, ya se va a formar aquí la otra especie. En resumen, podríamos decir que el alqueno en un primer procedimiento con ozono y después de otro procedimiento con sulfuro de dimetilo o con zinc en medio ácido, vamos a obtener cetonas y aldehídos. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a obtener. Quisiera explicar esta partecita de la formación de CO2. ¿A qué se refiere con eso? Imagínense que tenemos el siguiente alqueno, ¿sí? Tenemos el siguiente alqueno, ¿ya? Entonces lo vamos a adicionar, puede ser por cualquiera de los procedimientos, ¿no? Tanto por el primero o por el segundo, o sea, tanto por ozonólisis o por pergamanato de potasio, no importa, lo que vamos a obtener es, primero, la cetona, ¿verdad? Listo. Más, ¿qué es lo que vamos a obtener al otro lado? Obtendríamos esto. ¿Cómo se llama esto? Esto es esto se llama formaldehído, ¿no? Este es el formaldehído. ¿De acuerdo? Es el formaldehído. Esto también se puede oxidar, ¿a qué hemos dicho? Se puede oxidar a ácido carboxílico. Digo, perdón, se puede oxidar a, ácido carboxílico, que en este caso sería el ácido fórmico, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nos dice esta regla? En ambos casos, ¿ya? En ambos casos no se va a formar ni formaldehído ni ácido fórmico. Directamente se va a formar CO2, ¿ya? De manera que estos serían mis productos, ¿no? Por un lado la cetona y por el otro lado CO2, ¿ya? Entonces con eso hemos concluido las reacciones que vamos a ver.